27:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El versículo 2 es el que les quería meditar en él. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Otra versión dice, es inútil, del mismo versículo, que te esfuerces tanto desde la madrugada y vayas tarde a descansar y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Qué fuerte, ¿no? Este versículo para nosotros, el versículo 2, donde muchas veces nosotros mismos nos afanamos por ir a trabajar, gente que se esfuerza por tener un buen porvenir, un buen pasar, para darle lo mejor a los hijos, con buenas intenciones, ¿no? Pero acá dice la palabra de que si Dios no está en medio, si lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros hacemos no nos encomendamos a Dios, es inútil o en vano, dice, trabaja el que edifica, el versículo anterior. Y al principio de la reunión, al comienzo de la reunión, en este momento es cuando vamos a orar por las necesidades, porque bueno, hemos cambiado un poquito, como se cambian los tiempos de los cultos, también hemos cambiado un poco el programa de la reunión, y en este momento de orar por las necesidades. No hace falta o es inútil afanarnos tanto por tener aquellas cosas que no nos damos cuenta, que queremos alcanzar aquellas cosas que sin darnos cuenta estamos sacrificando, porque queremos darle un buen futuro a nuestros hijos y resulta que no podemos disfrutar a nuestros hijos. Nos esforzamos por tener un buen pasar, tener más comodidad en la casa, mejores cosas, cambiar esto, cambiar aquello, comprar aquello otro que es el sueño anhelado, y resulta que aunque lo compres, como salí a la mañana temprano y volvés a la tarde a dormir, no lo podés disfrutar. Entonces, sin darnos cuenta, estamos sacrificando, pagando un precio muy alto, sacrificando aquellas cosas que deseamos llegar a alcanzar, las estamos sacrificando ahora. Y el día de mañana, cuando digamos, bueno, ya está, ya trabajé, ya tengo mi casa como quería, qué sé yo, mirá así, los hijos volaron, el nido vacío, ya no tenés fuerza ni para salir afuera a sentarte porque la salud no te da, ¿sí? Uno tiene que hallar un equilibrio, no es que está mal desear mejorar, ¿se entiende? Pero cuando aquellas cosas que nosotros queremos alcanzar forman parte o se convierten en nuestra razón, en la razón de nuestro existir, en la razón de nuestra preocupación, en la razón de nuestra existencia, se transforman en idolatría. Porque nos fijamos en aquello que nos fijamos tanto en aquello, alcanzar en aquello, que a veces sabemos que tenemos que sacrificar cosas para llegar a alcanzarla. Y estamos dispuestos a pagar el precio, pero perdemos mucho, amados. Dice el versículo, termina diciendo el versículo 2, a su amado dará Dios el sueño, a su amado dará Dios el descanso, a sus amados el Señor les dará todo aquello que necesiten. Por eso vamos a orar al Señor por cada una de nuestras necesidades, encomendándoselas a Él para que Él las tome en cuenta, para que depositarla a los pies del Señor, para que el Señor nos dé, y como dice la palabra, la bendición del Señor es la que enriquece, no añade tristeza consigo, no añade dolor consigo, al contrario, la bendición del Señor nos enriquece, nos bendice.
Miramos a nuestro alrededor, disfrutamos lo que tenemos y el Señor nos sorprende dándonos todo aquello que nosotros necesitamos, porque Él sabe lo que necesitamos. Aún antes de que salga la palabra de nuestra lengua, dice el Señor, dice la palabra de Dios que Él ya la sabe, amado. Amén. Así que es inútil que nos afanemos, nos preocupemos de trabajar tanto para alcanzar cosas que nos van a hacer perder otras mucho más importantes. Tenemos que depender del Señor. Amado Dios, gracias porque podemos contar con tu ayuda, porque podemos contar con tu presencia, porque aunque no veamos ahora, Señor, la salida, vos tenés esa puerta invisible para nosotros delante nuestro, Señor. De más está que nos afanemos, que nos preocupemos, que trabajemos esforzadamente, sacrificando familia, trabajo, salud, horas sin dormir, sacrificando nuestro mismo descanso. En vano trabajamos, Señor, lo hacemos, nos esforzamos, si no buscamos en ti primero. Perdona, Señor, si hemos trazado objetivos, nos hemos fijado metas que nos desvían, que se han transformado como idolatría para nosotros, porque son parte diaria de nuestras preocupaciones, de nuestros afanes, de nuestros enojos, de nuestra falta de descanso, de nuestro mal carácter, Señor, porque nos estamos enfocando en cosas que solamente de ti, Señor, cuando clamamos y dependemos, las recibimos de tu mano, sin pagar, sin precio, Señor. Oh, bendito sea tu nombre. Perdona, Señor, si nuestro corazón se ha cargado de los afanes de esta vida. Perdona, Señor, si nuestro corazón se ha cargado de aquellas cosas, Señor, que no alcanzamos, pero que tampoco vamos a ti para pedir, para reclamar. Tampoco, Señor, te buscamos a ti, te damos el lugar primero que tenés que tener en nuestras vidas. Y dice tu palabra, todo lo demás vendrá por añadidura. Porque es inútil que nos afanemos, es inútil, Señor, que hagamos ese esfuerzo si vos das el descanso a tus amados. Y tú amas a los que te aman, Señor, tú amas a los que te aman. Que encuentres en cada uno de tus hijos en esta tarde un corazón que te ama, un corazón que te busca, Señor, un corazón que te anhela, amado Señor, un corazón que desea tu presencia, que desea encontrarse contigo en esta tarde. Dejamos a tus pies todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas, sabiendo que en tus manos están todas las cosas. Para gloria de tu nombre vas a hacer y vas a responder, Señor, porque tu poder es ilimitado, eres un Dios todopoderoso. A ti te damos la gloria desde ahora y para siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dele un aplauso fuerte a ese Dios que escuchó nuestra oración, aleluya, y que Él va a responder, amado. Él va a responder, Él te va a dar el descanso y la paz que necesitas para recibir la respuesta que estás esperando. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie, amada iglesia, y alabemos juntos a nuestro Dios. Amén. Dios siempre ha sido bueno, siempre será bueno, mejor y más bueno de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Cómo no darle gracias a Él? Me has dado tu consuelo.
solo por mí. Y sufriste lo indecible solo por mí. Tu presencia va llenando mi interior, porque siempre estás conmigo, mi Salvador. Yo te doy gracias, yo te doy gracias por tu paciencia, ternura y compasión. Yo te doy gracias, yo te doy gracias, porque en tus manos soy llevado, salvado. Te damos gracias, Señor. Eres aquel que llegó a nuestras vidas. Nos encontramos en Jesús a salvo. Nos encontramos en Jesús seguros y por eso cantamos de gozo. Señor, un día tú llegaste a mí. Yo te recibí, Señor. Un día yo pude estar
gracias, Señor. Te damos la gloria, te damos la alabanza a ti, mi Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, es invencible.
tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Amado Señor, hermosa presencia, háblanos, habla que tu iglesia oye. Tú conoces nuestros corazones y las fibras más íntimas de nuestro ser te son conocidas, Señor. Nuestros temores más profundos los conoce Dios. Háblanos, habla nuestro corazón. Te necesitamos oír tu voz, Señor. Usa a tu siervo, llena su boca con tu palabra, con esa palabra que nace de tu corazón hacia nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Recibimos entonces a nuestro pastor. Tomen asiento, amada iglesia. Hoy quiero hablar acerca de este tema, afirmar para desarrollar buenos obreros. Pablo se vio forzado a salir rápidamente de Tesalónica poco después de plantar una iglesia allí. Tan solamente estuvo 3 sábados predicando la palabra del Señor en una sinagoga. Así que tuvo que desarrollar a los líderes, a los obreros, mediante correspondencia. No había otra posibilidad. El apóstol Pablo escribió 2 cartas a los tesalonicenses para discipular y entrenar a los que recientemente habían tomado la decisión de seguir a Cristo. Pablo inmediatamente se dio cuenta de que no podía hacer todo él solo. Así que fue cargando el corazón de los colaboradores con el peso de la obra. Entrenó, equipó a esos obreros para que le pudiesen ayudar a hacer la obra. Es imposible poder hacer la obra solo. Y Pablo lo sabía muy bien esto. Así que Pablo toma este primer capítulo no solamente para hacer memoria de ellos, porque si usted lo lee, se va a dar cuenta de que Pablo los tenía muy en cuenta a ellos. No sé si habrá tenido algo para anotar sus nombres, pero dice que se recordaba de ellos para orar. Sino que aprovecha este capítulo también para afirmarlos, que significa apuntalarlos, hacerlos sentir seguros de lo que estaban haciendo, como que él asiente lo que ellos hacen y le dice, los felicito, está bien lo que están haciendo. Él aprovecha este capítulo también para hablar, enseñarles y desarrollarlos como buenos obreros. Así que ya hemos visto 3 cosas acerca de esta iglesia. En primer lugar, dice que era una iglesia arraigada en la gracia, en el amor y la elección de Dios. Lo que nos recuerda cuánto valora Dios al ser humano y que si la iglesia existe es por su gracia. En segundo lugar, vimos que era una comunidad comprometida con Jesucristo. La muerte y la resurrección de Cristo es lo que establece el fundamento o el cimiento a la iglesia. Es el enfoque de su fe. Es el modelo a imitar de sus miembros. Y su venida desde el cielo define el futuro que aguarda con expectativa gloriosa la iglesia. Y en tercer lugar, hemos visto que era una comunidad facultada con el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu fue el que los convenció a los tesalonicenses de que el Evangelio que les predicaron los misioneros
no era un mensaje humano, sino que era la misma palabra de Dios que salía de su boca. Ese poder que era tan evidente en los instrumentos de Dios fue el que también quedó dándoles gozo en medio de las circunstancias difíciles que ahora ellos tenían que enfrentar, capacitándoles a sí mismos para dar testimonio a los demás y convirtiéndolos en obreros ejemplares. Nosotros, mis hermanos, al igual que la iglesia de los tesalonicenses, si queremos llegar a ser buenos obreros, ¿cuántos quieren llegar a ser buenos obreros? En primer lugar, anote, debemos dedicarnos a testificar las buenas nuevas. Debemos dedicarnos a testificar las buenas nuevas, como dice el versículo 8. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Gloria a Dios. Pablo se sorprendió de cómo la iglesia estaba muy activa dando testimonio. Pero la sorpresa no era que solamente daban testimonio, sino en la forma en que ellos testificaban, con el entusiasmo, con el gozo que lo hacían. Y es interesante que si nosotros queremos ser buenos obreros, tenemos que testificar. Tenemos que aprender a testificar, tenemos que aprender a hablar del Evangelio, tenemos que dar las buenas noticias a este mundo que cada vez está más perdido. Pero algunos se enorgullecen de predicar todos los días la palabra del Señor, pero sus familiares y amigos cercanos se encargan de desacreditarlos precisamente por su forma de vivir. Yo tenía un grupo de gente en otra congregación que eran predicadores durante todo el día y predicaban la palabra. Les aseguro que ellos hasta llevaban gente a la iglesia, pero en cantidad. Y una vuelta me invitaron a la casa. Cuando entré a la casa había vino, había cerveza, fumaban, se drogaban. Y claro, iban un día a la iglesia, después no querían más la gente que ellos llevaban, porque no daban muestra del cambio. Hasta un revólver había arriba de la mesa. Los mismos familiares no querían ir a la iglesia porque ellos demostraban que no habían cambiado. Otros se enorgullecen por el cambio de vida que han tenido, pero fracasan en anunciar de forma tan precaria y tan chata las buenas nuevas que ni se sabe realmente en qué creen, porque nunca se han capacitado para poder dar testimonio. Los tesalonicenses no solo predicaban las buenas noticias, sino también el impacto que ellas habían producido en sus propias vidas. Hay un gran hombre de Dios que se llama John R.W. Stott. Dijo una vez lo siguiente: ninguna iglesia puede difundir el Evangelio con cierto grado de integridad, por no decir credibilidad, a menos que haya sido evidentemente cambiada por el Evangelio que predica. Es decir, que vivir correctamente el Evangelio tampoco te exime de predicarlo. Porque otros grupos y sectas, grupos raros, apocalípticos, tienen también un estilo de vida muy parecido a lo que es la iglesia. Pero al punto que esto trae confusión y están realmente totalmente perdidos, al punto de que si se parten a la eternidad se van al infierno, porque están creyendo algo que no es palabra de Dios. Como la iglesia de Tesalónica,
Mi hermano, aprende de tus mentores, porque una de las cosas que Pablo hace es ponerse como referencia, y los tesalonicenses habían aprendido de Pablo, de Silas y de Timoteo a dar testimonio. Por lo tanto, aprendamos de nuestros mentores. Esfuérzate en recordarlos. Los buenos ejemplos no solamente son para contemplarlos y tenerlos en nuestra mente, sino para imitarlos. Recuerda, no solo palabra, sino demostración. Si quieres tener éxito en tu labor evangelística o cuando dedicas un tiempo a dar testimonio a otros, escucha, lo que crees debe transformarse en convicción. La diferencia entre creer y convicción es que la convicción se obtiene cuando vives lo que crees. Cuando vives lo que crees. Si tu vida respalda tu mensaje, nunca olvidarán lo que les dijiste. Nunca. Entonces, como la iglesia de Tesalónica, si queremos llegar a ser buenos obreros, dediquemos nuestras vidas a dar testimonios, las buenas nuevas de salvación, pero en segundo lugar, debes poseer ciertas características que te distingan como ejemplo. La carta nos muestra que Pablo no era el único impresionado acerca del testimonio, acerca de la labor que ellos estaban haciendo. Las iglesias de Acaya, las iglesias de Macedonia, y Pablo incluye otro término, y dice, y en todo lugar donde se escuchaba de los tesalonicenses había sorpresa. Leamos el capítulo 1, pero el versículo 8 hasta el 10. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, para que cobre un poquito más de sentido. Dice lo siguiente: y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se las mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. ¿Qué más sorprendía de esta iglesia? Verso 3. Dice, y nos acordamos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de la perseverancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ellos, los tesalonicenses, daban muestra de crecimiento sólido, madurez y autonomía espiritual. Tenían el poder de sostenerse solo, aunque no esté Pablo, ni Silas, ni Timoteo. Característica que tienen que tener los obreros: autonomía espiritual, madurez, es decir, que no reaccionaban como niños, crecimiento sólido. Esto tiene que ver con un crecimiento continuo, que viene a través de la oración y el estar tiempo con la palabra. Y sobre todo el testificar. El testificar es como que te mantiene siempre en estado espiritual. Todo esto se ve evidenciado en el capítulo 1. Por ejemplo, el capítulo habla de la labor de ellos. Un cristiano verdadero, un obrero de Dios, siempre está activo, necesita estar activo. Nunca está pasivo. No puede estar quieto, no puede estar sentado, siempre tiene algo que hacer. Lo mismo resalta el autor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 10 al 12, resaltando que la labor que ellos hacían, Dios siempre la va a tener en cuenta. Se lo leo, en la Nueva Traducción Viviente dice así: pues Dios no es injusto. ¿Cuánto dicen amén a eso? Dios no es injusto. No olvidará
con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Se los repito, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Amén, gloria a Dios. Trabajar para el Señor, entonces, nunca será en vano. Pero si no trabajas para el Señor, te vas a atrofiar espiritualmente. Y cuando quieras hacerlo, no tendrás la capacidad, porque estarás endurecido. Por eso es importante mantenerse activo mientras uno pueda trabajar para el Señor, trabaje para el Señor. Pero ese trabajo, en segundo lugar, estaba motivado por el amor. No era un trabajo así nomás, era motivado por el amor. El amor produce trabajo para Dios. Queremos hacer algo para el Señor. Era un trabajo estimulado por el amor a Dios y el amor al perdido, realizado con esfuerzo extenuado. Ellos trabajaban, es como que el término dice, trabajaron hasta consumirse. ¿Vio cuando la vela se va apagando al punto que se consume? Bueno, eso es lo que hicieron los tesalonicenses. Trabajaron para el Señor al punto que se consumieron para Dios. Lo mejor que te puede pasar en la vida es trabajar para Dios y consumirte para Él. Dice la palabra en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Vamos a ser conocidos cuando la gente vea que nosotros nos amamos y nos hacemos bien uno a otros. Este capítulo 1 también habla de que otra característica que lo distinguía a ellos como obreros de Dios era la fe en Dios. Fe en Dios. La fe naturalmente produce obras y las obras testifican de que la fe es real. La fe de los tesalonicenses se evidenciaba en todo el trabajo que ellos hacían por el Evangelio. Lógicamente, antes, como ahora también, trabajar para el Señor cuesta. Trabajar para el Señor no es de unos pocos nomás. Tiene que ser el deseo de toda la iglesia, de toda la congregación. No puede ser de una élite el derecho de trabajar para el Señor. Todos tenemos el derecho y la responsabilidad de poder trabajar para el Señor porque tenemos fe en Él. Y la fe produce trabajo para Él. Pero claro, ¿por qué no todos quieren trabajar para el Señor? ¿Por qué usted no quiere trabajar para el Señor a veces? Porque trabajar para el Señor conlleva la inversión de tiempo. Y hay veces que uno le invita y dice, no, pero yo no tengo tiempo. No, tiene tiempo, porque todos tenemos la misma cantidad de tiempo en la vida. Lo que usted no tiene tiempo para invertirlo en las cosas de Dios. Sí tiene tiempo para otras cosas, para invertirlo en otras cosas que usted cree que es importante. Pero hay gente que dice, mi tiempo es de Dios. Mi tiempo es para Dios. Y si tengo tiempo que me regaló Dios, porque el tiempo es vida, la voy a invertir en las cosas de Dios. Ahí está la diferencia entre una persona común y corriente y un obrero. El obrero sabe que el tiempo es un regalo de Dios que le proporcionó y quiere invertirlo para Dios, porque el trabajo para el Señor no es en vano. Trabajar para el Señor conlleva también dinero, tiempo y dinero. ¿Por qué dinero? Y porque todas las cosas se hacen con dinero. Usted tiene que poner nafta y no te regalan la nafta, tenés que invertir en la nafta. Tenés que moverte a un lado, necesitas ese dinero para la nafta. Tenés que venir a un lugar y se te dice bueno, que hay que traer cosas. Comprar cosas conlleva la idea de tener dinero.
Entonces, pero no es que no tengo dinero. No, mi dinero está para ciertas cosas. Y el obrero dice, también mi dinero está disponible para el Señor. Porque de todo lo recibido por Él, eso yo también le doy a Él. Lleva, ¿qué más? Tiempo, dinero y mucho esfuerzo. La obra del Señor siempre se hace con mucho esfuerzo. La obra del Señor también se hace muchas veces con privaciones. Tendrás que dejar muchas veces la siesta a un lado, el descanso a un lado. Muchas veces la obra del Señor conlleva viajar de un lado para otro. Pablo, Silas y Timoteo muchas veces viajaban caminando, otras veces tuvieron que viajar en barco, muchas veces el barco se rompió, naufragaron, quizás viajaban a caballo, a lomo de burro, con frío, con calor, pero había que viajar. La obra del Señor se tiene que hacer con esfuerzo, hay que viajar de un lado para otro. Yo pude tener la bendición de tener un auto recién en el año 2000. Pero antes del año 2000 hicimos todo lo que tuvimos que hacer con 3 chicos, muchas veces en colectivo de línea, colectivo de larga distancia, pero lo hicimos. Gracias a Dios, Dios me premió y ahí empecé a engordar. Porque todo lo que antes hacía lo hacía en bicicleta o caminando y el auto me engordó. Y usted dirá, ¿cómo se hace eso? Y lo que pasa es que antes el esfuerzo físico me hacía mantenerme en línea. Pero bueno, gracias a Dios me doy cuenta que ¿por qué Dios me dio un auto? Porque el auto multiplica las tareas. Antes podía hacer una cosa para Dios, ahora podía hacer 4, 5, 6 cosas a la vez, porque iba de un lado para otro. Uno se mueve con mayor velocidad. Pero la obra del Señor conlleva esto: tiempo, dinero, mucho esfuerzo, privaciones, viajes. Sobrellevar en algún momento el tema del desarraigo. ¿Por qué? Porque la obra de Dios muchas veces te hace que te vayas a un lado, que te instales, que dejes la familia, que dejes la suegra, que deje a mamá, que deje los hermanos, que deje la iglesia, que deje a tu pastor, que deje a tus amigos de la iglesia y te instales en un lugar y comiences una obra nueva para la gloria del Señor. Hay veces que se sufre persecuciones. Por eso no todos quieren meterse a trabajar para el Señor. Y después dice, pero ¿y por qué persecuciones? Bueno, porque el mundo está contra las cosas de Dios. Y después te das cuenta que todos los problemas que pasaste en casa, en tu casa, en tu propia casa, en tu hogar, ni son comparados con lo que te va a pasar más adelante. Así que si pasás problemas y tribulación en casa, alégrate porque te preparan para la vida, para cuando tengas que estar en la obra del Señor, te des cuenta que aquello eran problemitas nomás, que ni son comparados con los problemas que tenés a la hora de enfrentar la tarea de llevar adelante el Evangelio de Cristo. Amén. La casa a veces es una capacitación donde Dios te perfecciona para ser un buen obrero. Todo lo que hace un obrero habla de sus valores. Por eso a veces es difícil encontrar obreros, porque el obrero tiene fe en la palabra de Dios. Entonces, el que tiene valores es lo que practica. La persona que dice, yo creo en Dios, por eso me congrego, es la persona que tiene un valor alto con relación al congregarse. Pero la persona que dice, yo tengo fe en Dios y no se congrega, en realidad cree, pero no pone por obra. Entonces no es para él o para ella un valor. El valor es lo que nos lleva a poner en práctica lo que realmente creemos en el corazón. Este primer capítulo también habla de la esperanza que ellos tenían, su esperanza. Pablo termina cada capítulo de Primera de Tesalonicenses. Sería muy bueno que usted vaya a casa y lea capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Tiene un capítulo por día.
cómaselo, aliméntese de la palabra del Señor. Usted va a ver que cada capítulo termina Pablo explayándose sobre el tema de la parousia. ¿Qué es la parousia? Es la segunda venida de Cristo. Cristo viene pronto. Jesús viene por su pueblo, por su iglesia. Es el tema primordial de esta carta. El término en griego de parousia no posee la connotación de duda. Pablo habla de la segunda venida de Cristo, pero el término en griego no es un quizás el Señor venga, o tal vez el Señor venga, o quizás pudiera ser que el Señor venga. No, no existe eso para este término, sino que es la expectativa que se tiene de un evento que ocurrirá sí o sí, pero no se sabe el tiempo, pero indudablemente ocurrirá. Jesús viene a buscar a su pueblo, a su iglesia. No sabemos cuándo va a ocurrir, pero seguramente ocurrirá. ¿Amén? Y eso es lo que Pablo le está enseñando a la iglesia de Tesalónica. En ese sentido, todos los capítulos, Pablo los alienta a que tengan en cuenta que Jesús viene pronto a buscarlo. Este pasaje también habla de su resistencia. ¿Usted cree que el obrero tiene que resistir? Sí, tiene que resistir los embates de las pruebas, de las tribulaciones. Y de esto mismo, por ejemplo, habló Jesús en un contexto muy parecido cuando Él hablaba de las persecuciones que iban a venir sobre los creyentes. Del momento que te convertís en creyente, en hijo de Dios, estás a un paso de que siempre seas perseguido. Perseguido en tu trabajo, perseguido en tu familia, perseguido de tus amigos, que antes eran tus amigos, ahora después se convierten, parecen tus enemigos. Lucas 21:19 dice, el Señor con paciencia ganarán sus almas. Con paciencia ganarán sus almas. Hay una Biblia que lo traduce así, al mantenerse firmes, ganarán su alma. Mantenerse firmes. Dios te llama a mantenerte firme. Mantenerte firme. Aquí tampoco no existe pasividad, sino una permanente y voluntaria actividad desde las pruebas. Es lo que Pablo enseñó en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Usted lo conoce, a ese versículo es muy conocido. Pero yo se lo quiero leer en esta versión. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. En la Reina Valera habla de paciencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Gloria a Dios. Así que nos alegramos, dice Pablo, cuando pasamos por prueba, porque la prueba produce paciencia y la paciencia esperanza. Esta Biblia lo pone de esta forma. Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Por eso es que pasás pruebas. Por eso es que el obrero necesita pasar prueba porque necesita desarrollar músculos espirituales para poder ayudar a otros, para mantenerse firme. Pablo los felicita, los tesalonicenses, porque dice, ustedes están desarrollando resistencia. Note que la esperanza produce constancia, que es paciente resistencia necesaria, no solo para sobrevivir, sino para poder también triunfar en los momentos de pruebas y dificultades. Es imprescindible que todo obrero posea estas características: amor, fe, esperanza, trabajo fuerte y una firme resistencia. Yo quiero que nos tomemos un tiempito para contrarrestar este versículo que hemos leído. Y lo que voy a hacer es contrastar. Lo voy a contrastar al versículo que hemos leído para que usted encuentre un poquito más de sentido en lo que
estamos recién leyendo. Muchas veces, haciendo el contraste, nos damos cuenta de lo que realmente significa, lo que Pablo le quiso decir a los tesalonicenses. Me tomó un poquito de trabajo, pero lo escribí. Parece una versión de ahora. Dice así. Escuche. Y ahora, tristemente, nadie tiene disposición de anunciar las buenas nuevas de salvación. Aunque hay una tremenda necesidad por todas partes, no solo en esta ciudad, sino en otras provincias y países, por todos lados a donde vamos encontramos a personas que nos hablan de cómo han descuidado su fe. Esa fe tan gloriosa que tenían en Dios. Y no hace falta indagar mucho, pues por todas partes se habla de su apostasía. Y cómo no reciben a los que una y otra vez van a visitarlos y vuelven desilusionados. Al contrario, han vuelto a caer en los mismos pecados de los que antes habían sido liberados, adorando a ídolos, haciendo enojar al Dios vivo. Además, ahora también se burlan de aquellos que esperan la venida del Señor y como consecuencia solo les espera, si no se vuelven pronto, la condenación eterna reservada para los desertores. ¿Cómo suena, no? Pero Pablo no escribió esto. Pablo escribió todo al revés, felicitándolos, afirmándolos. Pero qué triste si hubiera escrito esto, ¿no? Pero nada de esto escribió Pablo a los tesalonicenses. Y nada de esto Dios quiere escribirlo a nosotros. Pero esto jamás se dijo de ellos, mis hermanos. No solo imitaron el buen ejemplo de sus padres espirituales, sino que ahora ellos eran ejemplo para los demás. Escucha, ¿qué quieres que se diga acerca de ti? Como obrero de Dios, trabaja entonces en consecuencia. Pueden tomarte aquellos que te conocen como ejemplo de fe, de amor, ejemplo de esperanza, de trabajo y de resistencia firme. En muy poco tiempo ellos dieron muestra de un desarrollo consistente, sobriedad, adultez espiritual. Escuche, fueron separados muy pronto de su padre espiritual, pero al dejarse dirigir por el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que formó de ellos una iglesia modelo. Gloria a Dios. Entonces, si queremos llegar a ser buenos obreros como la iglesia de Tesalónica, debemos dedicarnos a testificar las buenas nuevas y poseer ciertas características que nos distingan de los demás como ejemplo. Y finalmente, en tercer lugar, debemos convertirnos de verdad. Versículo 9 dice lo siguiente: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Gloria al Señor. Ellos mismos cuentan cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos, los que los conocieron a los tesalonicenses, cuentan de su conversión. Convertirse de verdad tiene que ver con tomar decisiones muy firmes. En primer lugar, lo que dice el texto, apartarse de toda clase de idolatría. El creyente verdadero no adora imágenes, no adora a otros dioses, no comparte su corazón, ni adora el dinero, ni adora las posesiones. Su corazón es puramente del Señor. En segundo lugar, convertirse de verdad conlleva declarar que Jesucristo es el único Señor del universo, digno de ser adorado, digno de ser leales a Él, ya que Él es el Mesías, el Hijo de Dios verdadero, y ha vencido la muerte resucitando de entre los muertos.
E inclusive, convertirse de verdad para ellos tenía que ver con distinguirse del judaísmo, que era una religión en aquel tiempo oficial, en algunos lugares. Indudablemente todo esto debería ser un indicador para evaluar las conversiones. Dice, porque ellos mismos dan testimonio de cómo se convirtieron. El capítulo 1 de Tesalonicense puede ayudarnos a servir como un indicador si realmente estamos convertidos o no. Si queremos evaluar nuestra conversión o la conversión de alguien, vayamos a Primera de Tesalonicense y miremos. Ellos llegaron a ser ejemplos, dice el verso 7. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de conversión también. Ejemplo o modelos para otros creyentes. Lamentablemente hoy poco se habla y poco se ve de conversión en este tiempo en las iglesias. Porque vivimos un tiempo muy raro, muy especial. En vez de hablar de conversiones, que tiene que ver con una darse vuelta y convertirse, lamentablemente hoy se estila más el ecumenismo. ¿Escuchó ese término? ¿Qué es el ecumenismo? Es la unión de todas las religiones. Es más, muchos líderes cristianos siempre son tentados, en vez de tener un evangelio firme y una conversión genuina hacia los suyos, de que prediquen verdaderamente esto, se los seduce a que hablen de ecumenismo, es decir, que mezclen las religiones, que pase lo que dice el dicho, ¿no? Que todas las religiones conducen a Dios, y no es así. Lo toman de ese dicho que dice todos los caminos conducen a Roma. Pero la palabra de Dios es única y nos habla de conversión, no nos habla de ecumenismo. Nos habla de conversión. Antes de renunciar a toda clase de idolatría, te ofrecen tolerar toda clase de sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo? Es la mezcla. Es la mezcla de cosas que antes tenías, pero que parece que no hacen tan mal. Entonces usted va a encontrar a un creyente yendo al curandero. Si no me dicen nada. A un creyente fumando un porro. ¿Y para qué? Para estimularme y adorar mejor. A un creyente haciendo cosas que usted sabe que son cosas que uno no practica. Y usted dice, pero es el sincretismo. Como no hay un verdadero mensaje desde el púlpito y se lo tolera, se tolera el sincretismo. Entonces usted va a encontrar un montón de cosas que usted sabe que están mal, pero que aparentemente se tolera. Para muchos Jesús, hoy en día, no pasa de ser un maestro exaltado. Están encantados con sus enseñanzas, pero ¿para qué? Para mezclarlas con la de otros líderes religiosos. Pero ellos nunca llegan a considerarlo Dios o Señor de sus vidas, y constantemente se proyecta en esos lugares la exaltación, inclusive en muchas iglesias, la exaltación de su propio yo. ¿No escuchó alguna vez, o vio carteles, o vio por ahí, lo importante eres tú, o lo importante sos vos? Para el obrero de verdad, lo importante es el Señor. Pero hoy te mandan ese mensaje subliminal y a veces muy directo. Aparece un famoso jugador de básquet y dice, lo importante eres tú. Y después no importa más nada. Pero eso es lo que se busca, la exaltación del propio yo. El gnosticismo, que es una mezcla de la espiritualidad, todo con cosas místicas, donde uno trabaja para autosalvarse, no para que Jesucristo sea tu Salvador. El gnosticismo antiguo hoy se ha disfrazado con lo que se conoce la nueva era, y todo eso está tratando de mezclarse dentro de las congregaciones.
Pero Pablo habló de conversión. Se convirtieron de lo que eran y ahora pasaron a ser hijos de Dios. Tan dramática fue la conversión de los tesalonicenses que las noticias se regaron por todas las regiones. Por donde andaba Pablo escuchaba cómo ellos se habían convertido de los ídolos al propósito de Dios para sus vidas. Hoy tu vida también puede ser transformada por Dios. Hoy puedes decidir convertirte de los ídolos, de toda ideología, de todo materialismo, de toda egolatría, porque hay un culto al yo metido por todas partes, de los vicios, de las drogas, de la delincuencia, y comenzar a seguir y servir al Dios vivo y verdadero. Te aseguro que si te conviertes de verdad, la noticia correrá por todas partes y te convertirás en modelo de vida para que muchos perdidos también te puedan imitar. Hoy la palabra de Dios te desafía a que asumas los siguientes compromisos. Número 1, dedica tu vida a testificar del Evangelio. No solamente con palabras, sino con demostración. Te aseguro de que Dios te usará poderosamente. Aunque no esté ni tu pastor, ni tus líderes, donde te plantes y prediques la palabra del Señor, Dios respalda su palabra. Segundo, preséntate como ejemplo de fe, amor y esperanza, trabajo duro y firmeza espiritual. Deja que el Espíritu Santo te forme como modelo para que otros te puedan imitar. Y tercero, conviértete de verdad. Y llegarás a ser ejemplo a imitar para muchos que se encuentran hoy perdidos. Distínguete de los demás, de aquellos que no quieren tomar las cosas de Dios de verdad. Distínguete ahora sirviendo al Dios vivo y verdadero. Y Dios te usará poderosamente. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos desafía, Señor, a los compromisos que ella establece. Ayúdanos a dedicar nuestra vida a testificar del Evangelio, a presentarnos como ejemplo de fe, de amor, de esperanza, de trabajo duro, de firmeza espiritual. Ayúdanos a convertirnos de verdad para poder ser ejemplo de aquellos, Señor, que quieren tener un ejemplo, un modelo a imitar. Señor, sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles donde se ha diluido el mensaje, pero que nosotros volvamos una y otra vez a la palabra para ver lo que tu palabra nos muestra como modelo. Y la iglesia de Tesalónica es una iglesia modelo a la cual tenemos que volver nuestra mirada para poder imitarlos. Gracias por esos obreros que tú levantaste, Señor, de una forma impresionante y pudieron, Señor, regar, Señor, por todas partes, llevando el mensaje de la palabra de Dios, y eran conocidos por todas las regiones. Imitaron lo que ellos vieron de sus padres espirituales, llegando con el mensaje a diferentes regiones, diferentes provincias, y donde se escuchaba algo, se escuchaba del testimonio de los tesalonicenses. Señor, que nosotros podamos también ser como ellos, obreros que no temen a nada ni a nadie, sino que llevan adelante el mensaje con valor, esperando siempre la venida del Hijo de Dios. Gracias por tu palabra, Señor.